le quise poner un título a estos 3 días y se llama Entendiendo la Unidad. ¿Cómo se llama? Porque yo no sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero para mí, en su gran mayoría, los temas de la Biblia, yo no los entendía. Y aún cuando las personas hablan de unidad, hay cristianos que no entienden de qué está hablando, unidad. Y nos parece que es ponernos a tomar cafecito todos los días y reunirnos todas las congregaciones en un solo lugar y que, no, bueno, pero que hable la Biblia, ¿está bien? Porque lo que sí le quiero decir es que hay un tema muy importante en el establecimiento de la iglesia. Escuche esto. El Señor Jesucristo y luego Pablo y luego Pedro y luego todos los escritores bíblicos se ocuparon con denuedo, se ocuparon con mucha puntualidad de un tema llamado la unidad. La unidad de la iglesia, porque la iglesia no podría ser fuerte, la iglesia no puede manifestar el poder de Dios si no está unida. Y el diablo sabe eso. El diablo se dio cuenta desde siempre. Y sabe una cosa, en la ignorancia y en la falta de la sanidad del alma del ser humano, de aquellos que Dios nos ha llamado a ministrar en la iglesia, a enseñar, hermano, en esa ignorancia y en esa falta de sanidad del alma, entonces el diablo ha logrado, durante todos los tiempos, ha logrado dividir la iglesia. Escuche, es algo absurdo, es algo que no se debería haber dado nunca, porque ni siquiera el diablo, hermano, se divide. El Señor Jesús lo dijo claramente, si el diablo está, si Satanás echa fuera a Satanás, el reino de las tinieblas está dividido, el reino de Satanás está dividido. Y si está dividido, ¿cómo prosperará? No prosperará. De más es, óigame, por demás es que la iglesia, con todo y lo que hemos visto durante todos los tiempos, que el uno pelea con el uno, el otro riñe con el otro, el uno critica al uno, el otro critica al otro. Los ministros dividen las congregaciones, les parece que las almas les pertenecen, se las llevan, a ellos viene otro y se les quita otro pedazo, y ahí a ese también le quitan otro pedazo, y eso, hermano, es más dividido que nada. Y sin embargo, hermano, la iglesia sigue adelante, porque la iglesia no le pertenece a un hombre, le pertenece a Cristo el Señor. De otra manera, hermano, no habría, de otra manera, no existiría la iglesia. Entonces, teniendo claro la importancia de la unidad, bueno, miremos si es importante, ¿sí? Yo le digo a usted que es importante, pero es mejor que lo miremos en la palabra. ¿Listo? Miremos en la Biblia, primeramente, la importancia que el Señor le ha dado a la unidad de la iglesia. ¿Y qué tiene que ver esto? ¿De qué se trata? Entonces, entendiendo la unidad, Juan capítulo número 17, Evangelio según San Juan, capítulo número 17. En la oración más extensa que se le tiene en cuenta al Señor Jesucristo, si usted la lee, si usted lee todo el capítulo 17, se va a dar cuenta el énfasis que el Señor Jesús hace dentro de esa oración en la unidad. El énfasis que hace en la unidad del Padre con Él, en la unidad que debería tener la iglesia, cada creyente, cada cristiano. Pero vamos a leer versículos 22 y 23, por favor. Juan capítulo 17, versículos 22 y 23. Dice la Biblia: la gloria que me diste, yo les he dado. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A mí. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Tratemos de entender esos versículos porque aquí está la esencia. Escúcheme, la esencia
de la existencia y de la permanencia de la iglesia en la tierra. Si no entendemos esto, seguiremos viviendo óigame, como simples y sencillos habitantes de la tierra que buscan satisfacer sus propios deseos, que buscan conseguir sus propios intereses, sacar adelante sus propios intereses, no importando lo que el Señor, lo que nuestro Dios quiera. Y eso es lo vergonzoso. Quiero que lo lea de nuevo. Bueno, vamos a leer desde antes. Vamos a leer desde el 17, 18 de Juan. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Oiga qué palabras tan impresionantes. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. ¿Para que qué? A ver, perciba esto, porque si usted entiende el sentido de lo que está diciendo el Señor Jesús, ¿cómo así que todos vamos a ser uno? ¿Es posible que 1.000 millones sean uno? ¿Sí? ¿Es posible que 40, que 60 millones sean uno? Claro. Bueno. ¿Y entonces qué sentido tiene que los unitarios peleen y digan, no, es que Dios es uno? ¿Cómo así? Sí, no existe sino uno, pensando y diciendo que es único. No, ¿cuál Padre, Hijo, Espíritu Santo? Eso es mentira. Los que defienden al Padre entonces dicen, Jehová es el único. Los que defienden al Señor Jesús, no, Jesús es el único. El único. Hermano, ni siquiera entienden el significado de la palabra uno, no lo entienden, porque no han ido a la concordancia a averiguar qué significa esta palabra que el Señor está diciendo ahí. Entonces otra vez, dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. A ver, analícelo por favor. La Biblia está diciendo que la gran cantidad, la gran comunidad de creyentes, de hombres y mujeres cristianos, podemos llegar a ser ¿cuántos? 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 Bueno, ¿cómo se hace eso? Bueno, lo vamos a estudiar, aunque usted lo sabe. Listo. Pero el que no ha entendido esto y ha tratado de avanzar en este tema de la unidad, a veces, malentendiendo el principio de la unidad, entonces hace cosas extrañas, empieza a practicar cosas que no tienen nada que ver ni con la unidad, ni con el deseo de Dios para la iglesia. Entonces, mire esto, la oración más sentida del Señor Jesucristo es precisamente, Señor, que ellos, todos los que conozcan mi palabra, lleguen a ser uno, como tú y yo, oh Padre, somos uno. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahí está la clave. ¿Sabe por qué miran el evangélico y se ríen? ¿Saben por qué es tan fácil confundir un cristiano evangélico con otro cualquiera de otra cualquiera religión? Precisamente porque vivimos como otro cualquiera de los seres humanos o como otro cualquiera de los religiosos. Por eso. ¿Usted cree, hermano, que alguna vez el Señor le enseñó a alguien a que si usted está enojado en un lugar, entonces sencillamente llame 3 o 4 y diga, no, larguémonos de aquí porque al pastor no le crece el pelo y eso no es poder de Dios, vámonos? ¿Usted cree que eso es? ¿Sí? No. Y la situación está en que, otra vez, la ignorancia de la voluntad de Dios en el creyente ha llevado a cada creyente, a cada cristiano, a hacer lo que a él bien le parece y a enfocarse en la unidad en sí mismo, la unidad conmigo, entonces todos conmigo, entonces todos créanme a mí, entonces mírenme a mí, es que Dios me reveló fue a mí, entonces unifíquese conmigo, con nadie más.
¿Ese será el principio de la unidad? No. ¿En quién nos debemos unir? En Cristo y en su palabra. ¿En quién? En Cristo y en su palabra. Y eso nos haría imposibilitados para empezar a dividir al uno con el otro, a decirle tenga cuidado con el hermano. No, por el contrario, conciliamos, por el contrario, hablamos cosas buenas, por el contrario, acercamos las personas, no las alejamos. El diablo divide, el diablo rechaza, el diablo fragmenta, destruye. Dios no, para nada. Entonces, dice el Señor Jesús en ese versículo 21 y seguimos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Nosotros tenemos que llegar a ser uno en Cristo y en el Padre. ¿Cuándo si vivimos peleando aquí, hermano? ¿Cuándo si vivimos con los ojos puestos en las cosas materiales, aferrados a las cosas materiales, peleando porque me miró mal, peleando porque no me dejan conseguir lo que yo quiero, peleando porque no he podido alcanzar y me parece que el que no me deja alcanzar lo que yo quiero es usted? Y entonces viene la pelea, la contienda. Hermano, vergonzoso lo que se veía hace algunos años aquí en la ciudad de Cali. Hermano, que personas de la misma misión, enredados en una pelea, uno hablando mal del uno y el otro hablando mal del otro. Y tenga cuidado, ni se vaya a aparecer por allá porque son unos pocos de herejes. Pero espérese, no es de la misma misión. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? No, hermano, es que... Y la persona llena de temor porque le parecía que le iban a quitar sus ovejas. Hermano, las ovejas no son de ningún pastor, las ovejas le pertenecen a Cristo y Él las pone donde Él quiera. Dele la gloria a Dios. Entonces, ¿cómo el diablo no se va a enseñorear? ¿Cómo la gente no nos va a mirar y van a decir, oh, poco de religiosos? Poco de religiosos, mire, los engañan, los enredan. Porque es verdad, hermano. Porque cada uno hace su grupo y dice, usted es mío, usted me pertenece. Dios me lo entregó a usted a mí. Sí, hermano, eso es mucha blasfemia, hermano. Eso es mucha herejía. Tenemos que ser uno en Cristo y en el Padre. Ellos dos son uno. Nosotros tenemos que llegar a ser uno en Cristo y en el Padre. ¿Cómo? Hombre, estando de acuerdo con la palabra. Obedeciendo todos la palabra. ¿Sabe cuál es uno de los muchos problemas del alma enferma del cristiano y del ministro? En que el ministro, herido en sus emociones, está tratando de enseñar cosas extraordinarias, reveladas por el Señor, pero que se salen de la Biblia, para que la gente lo mire, para que la gente diga, ese es único. Eso hace una persona enferma del alma, porque necesita aprobación, porque necesita llamar la atención. Y no tiene nada de malo, hermano, que usted y yo prediquemos lo mismo si estamos leyendo la misma Biblia. Si entendemos de la misma manera la palabra, no tiene nada de malo que usted y yo prediquemos lo mismo. Entonces, por ahí, en esa falta de unidad y en esa división que el diablo ha querido siempre, la recomendación de unos y de otros es, no se ponga a escuchar por ahí a nadie, hermano, no se ponga a escuchar a nadie. Usted tiene lo suyo, espérese, ¿cómo que lo suyo? Dígame, usted tiene lo de Dios. Ah, en eso sí le creo. Usted tiene lo suyo, a su estilo, a su manera. Como usted entienda la Biblia, explíquela, interprete la mentira del diablo. Allí nació la división. Allí nació en que los unos son del movimiento, los otros son del centro misionero, los otros entonces son de asambleas y cada uno predica su propia cosa y allá creen en una cosa y acá creen en otra. Oiga, ¿cuántas Biblias hay pues? ¿Por qué sucede eso? Porque cada uno interpretó la Biblia como mejor le convenía, como mejor le parecía. ¿Está entendiendo lo que le digo? De otra manera, aquí o en cualquier lugar sería riquísimo, porque en cualquier lugar interpretarían la Biblia de la misma manera, predicarían las mismas cosas, la enseñanza sería alineada con la verdad de la palabra y usted no sentiría ninguna diferencia aquí o en cualquier otra parte. Pero eso no se da. Por el egoísmo, por la envidia, por los celos, mejor dicho, por cualquier falencia de un alma herida. Ah, yo quiero que piensen que yo soy el único y el mejor, que lo que yo tengo nadie más lo tiene. Está enfermo, hermano, y está dividiendo el cuerpo de Cristo.
está dividiendo la iglesia y no está agradando a Dios. Recuerde lo que hemos estudiado en los domingos. No todo el que me dice Señor, Señor, usted hizo un reino para usted. Usted se ganó las almas que yo pagué con mi sangre y se las dejó para usted. No lo conozco. Usted sí sabe que anticristo no es solamente el que va en contra de Cristo. Anticristo es aquel que se pone en lugar de Cristo, que empieza a decir que la gloria de Dios no está sino en él, que Dios le reveló que ahora yo soy el dueño suyo. ¿Quién pagó con precio de sangre por tu vida? ¿Quién? ¿Quién pagó por precio de sangre tu vida? ¿Quién? Cristo, nadie más. Y eso es lo que el cristiano tiene que tener claro, hermano. Nadie dio nada por mí, nadie. Jamás nadie dio nada por mí. Entonces se levantaban en el pasado. Diga conmigo, antes. Diga conmigo, ya no. Se levantaban esos ministros que decían que yo he llorado, he vigilado, he ayunado por usted y entonces he pagado el precio por usted. ¿Quién dijo, hermano? No puede ser que varias personas hayan derramado su sangre por mí. Uno solo lo hizo y uno solo merece la gloria y uno solo merece que nos unifiquemos a Él. Dele la gloria al Señor. Entonces, cuando yo entiendo esto, cuando yo entiendo lo que está diciendo el Señor, dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si hasta el día de hoy la gente no cree, en gran manera tenemos nosotros la responsabilidad. Vea a esos cristianos peleándose unos contra los otros, unos diciendo que este es del diablo y el otro diciendo que el otro no, que el otro es más del diablo. ¿Dónde está la unidad? ¿Dónde está el Espíritu? ¿Dónde está la Biblia? ¿Dónde está la palabra? Razón tienen de decir un poco de charlatanes. Esos son un poco de mentirosos. Razón tienen. Porque si supiéramos la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, unos y otros buscaríamos estar unidos en Dios, en su palabra, no aumentándole, no quitándole, sino siendo fiel a lo que el Señor enseña. Ahora sí, el versículo 22 dice, la gloria que me diste yo les he dado. Y otra vez repite, con un solo propósito les he dado poder, autoridad. Con un solo propósito los he exaltado. Con un solo propósito los he hecho visibles, muy visibles. La gloria significa eso. La palabra gloria significa, óigame, como muy visible, como muy exaltado. El poder, lo que sea que el Señor le haya dado a la iglesia, lo hizo con un propósito, que nos unamos unos y otros. No que nos celemos unos a otros. Oiga, no que nos creamos unos más que los otros. No, que nos complementemos unos y otros. Como cada miembro del cuerpo complementa a los otros. Así. Y esto, aunque puede ser que se haya predicado, hasta el día de hoy son pocas las personas que lo entienden. Hombre, que yo no tengo por qué pelear con el hermano. Yo no tengo por qué acusar a la hermana. Yo lo que tengo es que ayudarle. Como cuando a mí me pica la cabeza. Hermano, yo no me voy contra la pared, ni viene esta mano y me coge a coscorrones. No, a mí me pica y con mucho cuidado yo voy y me rasco. ¿Sabe por qué? Porque todo mi cuerpo, escúcheme, todo mi cuerpo está diseñado para ayudarse. Los miembros unos y otros se ayudan para que pueda mi cuerpo estar en paz. Y hay que ver, hermano, que uno comete un error y ahí mismo lo señalan y el otro comete otro y mismo lo señalan y lo descalifican, ese hijo del diablo y todo lo demás. Y después ellos mismos caen en un error parecido o peor. ¿Y cómo queda? No, hermano. El diablo ha hecho un trabajo muy, óigame, como de especialista. Un trabajo muy meticuloso ha hecho Satanás en el alma de los que están heridos, en el alma de los que no tienen un corazón sano, unos sentimientos sanos, para dividirlos, hermano, de una manera tan impresionante. Dice, la gloria que me diste, yo les he dado con un propósito, no para que chicaneen los unos y los otros, no para que uno diga, yo tengo más unción que usted, yo impongo las manos y el otro se derriba, yo levanto mi mano y no es para chicanear, hermano, no es para eso. La gloria que me diste yo les he dado, ¿para qué? Para que nos unifiquemos en Él.
para que nos pongamos de acuerdo con Él, para que pensemos una misma cosa como lo piensa Él. 22. La gloria que me dice, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Qué quiere el Señor? Perfectos en unidad. ¿Cuánto hará falta para eso? Hagamos una cosa, empecemos nosotros. Empecemos nosotros. Pero ¿sabe que no podemos empezar por la congregación? No. La unidad no puede empezar en la congregación si yo no estoy unificado aquí, en mi mente. Y ese estudio es para que usted entienda qué es la unidad, de dónde viene, cómo se da. Por eso el estudio se llama Entendiendo la Unidad. Porque a veces uno cree que entonces ya, pongámonos en el trabajo de unificarnos nosotros aquí. Espérese, pero si usted no está unido dentro de su ser, no va a funcionar. Y ya va a poder entender de lo que le estoy hablando. Dice entonces, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Empezando porque muchos cristianos dudan si de verdad Dios los ama o si es que los rescató de las tinieblas y no los rescató. Los trajo como conejillos de India a hacer experimentos con ellos, a burlarse de ellos, a ponerlos como escarnio delante de los demás. Muchas personas, muchos creyentes están en las iglesias con la duda muy fuerte si de verdad Dios fue por amor que los rescató o si los atrajo a la vida cristiana para burlarse de ellos y ponerlos a sufrir mucho más de lo que estaban sufriendo en el mundo. Y él dice, mire, si ellos buscan la unidad, el mundo va a conocer que tú me amaste a mí, así como los amas a ellos. Pero escuche la canción de muchos cristianos, muy duro, difícil, no, esto es para valientes, uy, no, es que lo que hace que yo me convertí al Señor, el diablo no hace no atacarme, y el diablo me da por un lado y me da por el otro, y vea, eso que pasó, no, ese es el diablo, y le puse la mano a otro, pero es el diablo, y caí en pecado, pero es el diablo. Y le quedé viendo a fulano, pero es el diablo. Puro cuento, hermano. Puro cuento. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Pero quiero mostrarle otro texto para que como primera medida tengamos claro y capturemos en nuestro espíritu el hecho de que para Dios lo más importante en la iglesia es la unidad del creyente con Él, y eso no se ha dado. Escúcheme, no se ha dado. Y le voy a decir por qué, aunque nos pusiéramos a trabajar ahora, sería muy difícil que se diera. Si antes no sucede algo, si antes dentro de nosotros no sucede algo. Bueno, vamos a Efesios, capítulo 4. Efesios, el capítulo número 4. Yo pues, preso en el Señor, está hablando Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. A ver, vocación es atracción, vocación es gusto, vocación es como que a mí me gusta esto. ¿A cuántos les gusta el evangelio? Esa es la vocación. Entonces, Pablo está diciendo que de acuerdo a esa vocación, de acuerdo a esa inclinación, a ese deseo que tenemos de vivir la vida cristiana, dice que debemos andar como es digno de esa vocación, digno de saber que Dios te llamó y Dios me llamó. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Bueno.
Esto lo hemos aprendido, no es nada nuevo, pero tenemos que volver a hacer énfasis en esto. Uno de los tropiezos más grandes en la iglesia para llegar a la unidad es que en otro tiempo, ahora es menos, pero en otro tiempo el pensamiento del cristiano no se conectaba con esto que está diciendo Pablo, no. Humildad y mansedumbre para el cristiano de hace unos 20 años era cobardía, era vergonzoso. El cristiano se avergonzaba de ser manso y humilde. Entonces no tardaba en enojarse y en hablar duro. Y cuando alguien le reclamaba, hermano, pero ¿por qué usted se porta así? Mire que el Señor dice que no debemos airarnos, mire que el Señor dice que no debemos contestar malas palabras, que debemos ser mansos y humildes. Inmediatamente usted ya sabe qué contestaba, que no era así, que tampoco Dios pedía que uno se volviera un tonto, que uno tenía que ser manso pero no menso y cosas así. Y mire lo que Pablo está diciendo, versículo 2, con toda, no con un poquito, con toda humildad y mansedumbre, sabiendo quién es usted en el Señor, óigame, pero no creyéndose más que los demás, sabiendo quién es usted en el Señor, pero no sintiendo ni celos, ni envidia por nadie, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Ay, pero ¿quién soporta a quién, hermano? Esta es la base de la unidad. Entonces, por eso le digo, si nos ponemos a trabajar en la iglesia para buscar la unidad y alguno de nosotros no es capaz con la mansedumbre y la humildad, no es capaz de vivirla, de tomarla y practicarla, porque por dentro algo se le revuelca, el orgullo que es producido por un alma herida se sacude y se revuelca y dice, no, ¿cómo así? Pero yo ¿por qué tengo que agachar la cabeza? Pero el Señor está diciendo, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos, soportémonos. El hermano tuvo un error, llámelo, háblele, ayúdele, muéstrele, hágale entender. Pastor, y si no entiende, no se apresure, no se adelante. El mismo orgullo es el que le hace creer a nosotros, a usted y a mí, que ese no tiene cura, que ese no tiene remedio. Hermano, usted supiera que cuando la esposa o el esposo me dicen en consejería, pastor, es que ella, no, pastor, es cantaletosa, es cansona, ella es terca, pastor, hable con ella, ay, pastor, ella no entiende. O sea, el concepto de él hacia su esposa es que es una pobre bruta, que no entiende, que es más tapada que una pared. ¿Cómo así, hermano? Déjeme, yo hablo con ella y verá que sí entiende. Ay, pastor, pero ¿le entenderá usted? No, eso es un paradigma para no unificarnos. Eso es un paradigma para decir, la unidad sencillamente no se puede. Qué pena. La unidad no se puede, hermano, no se puede. Soportándoos los unos a los otros. A ver, leámoslo. Dice, soportándoos con paciencia, la paciencia, oiga, la ciencia de permanecer en paz. Paciencia significa de espíritu largo, de mucho aguante. Soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, en el deseo de hacernos el bien el uno al otro. Hermano, aquí está. Pero desmenuce esto, tome la concordancia, busque el significado de cada palabra de estos dos versículos y empiece a trabajar en la unificación de la mente, de las emociones y de la voluntad, y verá. Ahí tenemos trabajo, hermano. Ahora hablamos de eso. Dice, 3, solícito. La palabra solícito es presto, dispuesto. Solícito en guardar. La palabra guardar es atesorar, la palabra guardar es retener, poner guarda, guardar. La unidad. Y esa palabra unidad, ¿quiere que le diga qué significa esa palabra unidad? Unidad. Numeral primario, 1.
una cosa. El 1775 del 1520 dice, unidad, es decir, figurativamente, unanimidad. Unanimidad tiene que ver con acuerdo, unanimidad tiene que ver con conexión. Esa es la unidad. Unanimidad, unidad. Entonces, el versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo, vinculándonos, conectándonos. El vínculo tiene que ver con una conexión. El vínculo es el yugo. El yugo vincula a dos animales en un mismo trabajo. El vínculo de la paz nos vincula a nosotros en la obra de Cristo. Pero esa paz es la que nos permite permanecer unidos. Porque si alguien comete un error con otro, vamos, sí, no le alcahueteamos, no nos quedamos callados, no nos ponemos a hablar mal del hermano por detrás, haciéndole ver a otro, mire, es que el hermano, no, eso no es unidad. Pero sí nos lleva a hablar con él, a sentarnos en juicio y a decirle qué es lo que está pasando para ayudarle, pero en paz, no reprochándole, no diciéndole que va tan viejo que está usted en el evangelio y todavía conejo de errores, todavía olvidándosele lo que se le olvida. No, hermano, es el colmo, ¿sabe qué? ¿No le da vergüenza? No, porque como hemos matado el orgullo que solamente brota en el alma de un cristiano porque está herido, porque tiene reclamos, porque percibe injusticia en todo ámbito que se mueve, pero que cuando es sano, entonces eso no le estorba. Es capaz de pedir perdón, pero también es capaz de perdonar. Es capaz de confesar el error que cometió, aunque nos da vergüenza. Podemos decirle a la persona, me equivoqué, qué vergüenza, te maltraté, usé palabras horrorosas, quiero orar por ti. ¿No dice la Biblia eso en Santiago 5:16? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Esa es la base de la unidad. Nunca me aparto porque el otro me ofendió. Voy y le digo, lo abrazo y le digo, me ofendiste, me sentí mal, estoy en mi proceso y no debería dejarme ofender de nada ni de nadie, pero me sentí mal cuando me dijiste eso, cuando me dejaste plantado, lo que sea. Pero tiene que ser en la base de un alma sana, si no, no. ¿Sabe por qué los esposos, después de tantos años, no tienen unidad? ¿Sabe por qué? Porque esas almas gemelas están heridas y los gemelos heridos viven agarrados de las mechas, y si no tienen mechas, de las orejas, y si no tienen orejas, de la nariz, de cualquier lado, hermano, pero están en un pleito y se separan y reconocen que se aman. Ay, nos amamos, pero se acercan y la herida del alma del uno y la herida del alma del otro, todo lo que el uno dice, todo lo que el otro dice, ofende al otro. ¡Ah! ¿Pero por qué me ofendés? ¿Pero por qué me decís así? ¡Ah! ¿Ustedes son uno? No, no son uno. Pero es que la Biblia dice que ahora somos una sola carne. ¡Ja! Eso no se da si nosotros no somos conscientes de lo que estamos estudiando. Y la iglesia cristiana nunca podrá llegar a la unidad si nosotros no hacemos el trabajo que estamos hablando. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto es una unidad personal, una unidad de tú a tú, una unidad del uno con el otro. Pero aquí en Efesios, en el versículo número 11 en adelante, del 11 al 13, mire, póngale cuidado. Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar. Vamos a estudiar la palabra perfección, vamos a estudiar otras palabras para que se dé cuenta. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Unidad. Ahí está. ¿Y en qué nos tenemos que unificar? En la fe. Pero la fe la podemos tener igual si no conocemos lo mismo. No.
En la medida que aquel conoce menos que el otro, sencillamente va a hablar de otras cosas, va a suponer cosas. Y esa unidad nunca va a estar porque no hay una fe unificada, óigame, y basada, establecida y fundamentada en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su verdad. Dice entonces el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, déjeme decirle que la palabra unidad también significa uno. Póngale cuidado. 15:20, uno, numeral primario, uno, una cosa. Pero entonces busco en este mismo texto, en el texto de Juan capítulo 17, para que todos sean uno. Esa palabra uno hay que entenderla tanto por el hebreo como por el griego. Esa palabra uno, me fui al griego, me fui al hebreo. Deuteronomio 6:4, vaya conmigo a Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Que de aquí se pegan los unitarios para decir que es único, ¿no? Que no existe ni Padre ni Espíritu Santo, sino que es Cristo. Pero los testigos de Jehová toman el mismo texto y dicen, no existe ni Hijo ni Espíritu Santo, Jehová no más. Pero ni siquiera se han dado cuenta en el hebreo qué significa esa palabra uno. Entonces, la palabra uno significa 259, numeral del 258, propiamente unido. Bueno, y para que esté unido, ¿es un solo cuerpo? ¿Es una sola cosa? No. Se habla de unido cuando eran dos o más y que ahora forman una unidad. Dice, propiamente unido, es decir, uno. O como ordinal, primero, cada uno, ciento, común. Oiga, ciento. Uno significa ciento, común, 11, solo, todo, undécimo. ¿Se está dando cuenta? Una vez. Y como dice que es del 258, raíz primaria, unificar, es decir, figurativamente ordenar los pensamientos de uno. Entonces aquí me abre la puerta a algo más. Uno, ordenar los pensamientos de uno. Y aquí entonces empezamos algo más bueno de lo que estábamos estudiando. Yo no puedo llegar a ser uno con mi esposa si yo no soy uno aquí dentro. Y todavía no estoy hablando de Dios. Espérese. Todavía no estoy hablando de Dios. Hay gente que ha estudiado mucho tiempo la Biblia. Es más, hay ministros muy famosos que ellos mismos no son uno. ¿Sabe cómo le llama la Biblia al ser uno, a estar de acuerdo uno mismo con lo que cree, con lo que piensa, con lo que siente, con lo que dice y con lo que hace? Le llama integridad. Así le llama. Entonces, esa palabra uno, siendo 11, siendo 10, siendo 100, es uno. Pero dice ordenar los pensamientos. Otra vez. El 258, raíz primaria, unificar, es decir, figurativamente ordenar los pensamientos de uno, contar, eso significa. Y entonces aquí, ordenar los pensamientos me hace pensar en el significado de la palabra íntegro. La palabra íntegro tiene que ver con aquella persona que no está dividida. Un solo material, una sola esencia. Estar de acuerdo, la palabra, se la voy a leer, ahora no me queda el tiempo, quiero dejarlo para mañana, pero ya nosotros hemos estudiado la palabra íntegro, integridad. Cuando una persona piensa una cosa, pero le da miedo decir eso que está pensando, por no ir a agraviar al que lo está escuchando, porque no quiere la desaprobación de alguien, esa persona no es íntegra. No está unificado por dentro. Escúcheme, el marido que le cogió miedo a la mujer,
Y que gustándole algo, si ella está por ahí, se hace el que no le gusta, el que no quiere, el que no va a ver su partido porque no. Y si tiene que hablar delante de ella, dice, a mí esos partidos sí me han aburrido, pero por dentro quisiera verlos. Ese no es íntegro, ese está dividido. El que habla de Dios de una manera, pero no es capaz de hacerlo. O el que cuidándose de alguien que lo está viendo, ya entonces no es capaz de hablar del Señor, aunque por dentro dice, Señor, yo te alabo, Señor, eres el más grande, pero delante de alguien que le importa mucho, que no quiere que lo vaya a tildar de cristiano evangélico, pandereto, aleluya, para que no vaya a decir que es extremista, para que no vaya a decir pues que es un fanático. Entonces dice, no, sí, uno tiene que vivir, pues uno puede creer en Dios y empieza a adorar las palabras, a adornarlas para no decir lo que siente. Ese no es íntegro, en él no hay unidad. Yo no me puedo unificar con otra persona cuando yo mismo no vivo en unidad. Unidad de pensamiento, de sentimiento, de voluntad. Yo estoy pensando que no quiero una cosa, así la siento y así la digo. No, no quiero. ¿Cómo? ¿No te gusta eso tan rico? ¿Ves? No, no quiero. He decidido no comerla. ¿Pero por qué? Un poquito no hace daño. Ay, para que no me moleste. Bueno, sí, no, sí, ella es rica y todo. Venga, pues me la como. Ese no está unificado en su ser. Escuche, cuando la Biblia dice, sé perfecto, cuando le dice Dios a Moisés, sé perfecto y anda delante de mí, esa palabra perfecto significa íntegro, de un solo pensamiento conectado con una sola emoción, con un solo sentimiento, con un solo deseo, y de esa manera entonces camina recto. Lo que pensó, lo dijo y lo hizo. Qué importante que nosotros pudiéramos entender eso, mis hermanos, y empezar a trabajar en esa unidad. La unidad del ser. Óigame, otra vez, la unidad del ser, pero en Jesucristo, establecido en Él, establecido en su palabra, arraigado en la palabra del Señor. La unidad de mi ser. Yo lo que pienso lo siento, y lo que pienso y siento, así lo hablo, así lo digo y así lo hago. Aunque no le guste, aunque la gente lo señale a usted, no, ese soy yo, qué pena. Esa es la hora que algunas personas de mi familia dijeron, me decepcionaste, Héctor, y de aquí en adelante te voy a hacer la guerra, te voy a mostrar que eso es una mentira y que vos vas a volver a lo mismo que has vivido, deseando vivir lo que has vivido y lo que estás dejando ahora. Yo no dije nada porque en ese tiempo mi fe no era firme todavía, pero yo por dentro le dije, Señor, ayúdame a ser sincero para que no se vaya a cumplir en mí lo que dijo esa persona. Porque ellos piensan que uno entra a la vida cristiana con anhelos, con deseos en la carne, de ver yo no sé qué, de buscar poder. Y a esas personas que dicen, yo amo a Dios, pero mentiras que se aman a sí mismos, que dicen, yo alabo a Dios, pero que se alaban ellos mismos, que dicen, tú eres mi valor más grande eres tú, Señor, pero mentiras que están buscando la platica, se caen, porque no hay integridad. Y el Señor le dijo a Moisés, anda delante de mí y sé íntegro, perfecto es eso. Entonces mire cuántas palabras, unidad, uno, íntegro y perfecto, que es lo que vamos a estar estudiando, para que podamos entender, hombre, lo que tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer de aquí en adelante después del mes de unidad? Ahora sé lo que tengo que hacer. Estoy pensando una cosa, pero me da miedo expresarla delante de este. ¿Y quién es este para que me haga dar temor de expresar la verdad? No puedo. No, y medítelo, que esto es muy práctico. Esto, la razón se cae de su peso cuando usted piensa. Hay un familiar, puede haber uno o puede haber más, que le puede estar generando a usted o me puede estar generando a mí, óigame, una limitación para declarar lo que soy, porque no lo quiero desagradar, porque no quiero que piense que soy un evangélico pandereto, aleluya, cuando lo soy. Sí, lo soy, hermano. Pero entonces
el alma se cuida de que no vaya a pensar mal, porque todavía me importa tanto lo que él piense de mí. Bueno, ya soy evangélico y ya él sabe, pero que piense que no soy tanto. Si eso está pensando, entonces hay que trabajar en la integridad. Amén. Hay que trabajar en la unidad del ser en Cristo.